Hola, hola. Buenos días. Dentro de unos instantes empezaremos con el segundo día de jornada de este congreso. Así que pueden sentarse y empezamos en un minuto. Gracias. Buen día. Hola. Pablito, ya empezamos. ¿Listo? Sí. Empezamos. Buenos días. En esta segunda jornada le voy a dar la palabra a la contadora María Victoria Basigalup, quien presentará el segundo panel del Congreso, que se desarrollará entre las 9 y 11 horas. Muchas gracias. Laura. Muchas gracias, Rubén. Buen día, ¿cómo están? Bueno, un honor estar en este panel y un honor estar en este congreso, como venimos diciéndolo cada año y Raúl los puso al inicio. Es un congreso anual federal donde funcionarios y exfuncionarios de la Administración Tributaria, aduaneros, de la Dirección de los Recursos de la Seguridad Social y DGI, nos juntamos en el espíritu de elaborar propuestas, de presentar innovaciones, de trabajar para una administración mejor, eficiente, eficaz, y este congreso no es la excepción. Las distintas miradas nos permiten avanzar sin cuestionar, pero sí trabajando y sobre todo respetando los parámetros éticos que tenemos dentro de la administración. Así que bienvenidos. En lo personal, este panel es lo nuevo, es lo que uno no entiende o lo que queremos tener en todas las administraciones. En primer lugar, va a exponer el doctor Ignacio González. Va a estar con nosotros, ya está con nosotros Ignacio, buen día, por Zoom. Ignacio es fiscalista informático, es inspector de finanzas del Estado, es inspector de aduanas, de los servicios del Ministerio de Hacienda y experto en fiscalidad internacional. Es exdirector de informática de la EAT y del Servicio de Vigilancia Aduanera. Es ingeniero de caminos, canales y puertos y tiene 3 doctorados en filosofía, psicología e inteligencia artificial. Este último por la Politécnica de Madrid. Ha sido consultor en 30 países y publicado en 7. Actualmente es inspector de finanzas en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. Y el tópico que va a desarrollar tiene que ver obviamente con la inteligencia artificial, un atractor atractivo. Te doy la palabra. Muy bien, muchas gracias. Voy primero a compartir la presentación, creo que la estarán ustedes viendo ya. ¿Ven ustedes la presentación? Creo que me escuchan, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues entonces, lo primero de todo, es un privilegio el estar hoy con ustedes. Agradezco muchísimo la invitación que me hacen y el honor que me conceden al permitirme estar con ustedes en este congreso. En primer lugar, lo que voy a intentar es ver cuál es la misión y cuál es el papel que va a tener la inteligencia artificial dentro de nuestras organizaciones, cosa que posiblemente, no sé si es fácil o difícil, porque hoy en día inteligencia artificial sabe todo el mundo. Nuestros hijos cuando van al colegio responden las preguntas con ChatGPT, con inteligencia artificial. Si le preguntas a un taxista, sabe lo que es la inteligencia artificial, con lo que en resumen, cabe duda sobre si esto tiene un misterio o no. La primera pregunta que me haría para nosotros como administraciones tributarias es sobre, en esta materia y en lo que supone el futuro de nuestras organizaciones, si tenemos un sueño o no, como decía Martin Luther King.
Hay un libro interesante que les cito arriba de George Addison que se llama La Catedral de Turín, en el que aboga por aquellas épocas en que la humanidad tuvo lo que llamó un pensamiento catedralicio. Pone el ejemplo de la cúpula de Brunelleschi. ¿Cómo es posible que en aquella época, cuando Brunelleschi no era ni arquitecto ni ingeniero, pues había hecho simplemente unas puertas, concibe cómo puede llevarse una cúpula hasta el cielo sin cimbra, sin madera? No había maderas en Italia para hacer esa cúpula, pero por suscripción popular tienen fe en él y hacen una obra tremenda. Nosotros, las administraciones tributarias en nuestros países, a finales del siglo pasado, tuvimos visiones, independientemente de la visión global de la justicia tributaria. En los años 70 o los años 80 hubo una idea de mecanizar la administración, de hacer algo parecido a lo que tenían las líneas aéreas, de que los inspectores, los auditores, los fiscalistas pudiesen acceder a los datos de los contribuyentes. Pues bueno, aquello fue un espíritu que duró 20 años, que fue seguido por otra época, a final de los años 90, de la digitalización, la administración sin papeles, de que hubiese firmas electrónicas, de que hubiese predeclaraciones que se le hiciese llegar al contribuyente. Y ahora la pregunta que les hago, ¿y ahora qué? Se ha acabado la magia, se ha acabado la mística. ¿Cuál es el futuro? ¿Más digitalización? Simplemente más análisis de datos? El mundo es más complicado. La administración china, en su intento por evolucionar el mundo y su país, han utilizado el concepto de inteligenciar, el ser capaz de que todos los actos de la administración y todas las herramientas que pongamos se muevan en este sentido de ser inteligentes. Y por tanto, quizás el desafío que tengamos que tener en este momento sea, independientemente de atender al contribuyente, como hemos hecho en forma remota con el COVID, el ser capaz de comprender cuál es el problema del contribuyente y ser capaz de comprender a la persona. Dentro de este discurso hay algunos que nos dicen que la inteligencia artificial es la solución, que esto va a mejorar muchísimo las cosas, pero yo la respuesta que tengo es que, yo qué sé, ¿es creíble que alguien sepa de inteligencia artificial? Para mí, un libro brillante que se ha escrito hace muy poco de un profesor canadiense que previamente había escrito muchísimo sobre Unix y sobre otros sistemas, se llama La completa y obsoleta guía a la inteligencia artificial generativa. Hoy en día te levantas por la mañana, coges el teléfono y el asunto ha cambiado. Ya la técnica mejor es otra, las cosas han cambiado. Y si uno vemos los ciclos del Gartner Group, que nos indican hasta qué punto las muchas tecnologías que hay, pues primero tienen un pico de expectación, luego caen en un valle de desasosiego y de duda, y luego algunas de ellas, unas poquitas de ellas que se consiguen consolidar, lo cierto es que la inteligencia artificial está todavía en la fase del pico. Estamos viviendo la expectación y Dios dirá si al final, como parece, esto se consolida o no. Pero no es una guerra que esté ganada. Por tanto, una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos es si tiene sentido, incluso es rentable, ponernos nerviosos en la administración con cosas que tienen como media 2 años de vida. Hace 2 años y pico nos hablaron del blockchain y parecía que aquello iba a cambiar el mundo y hubo administraciones que se gastaron cantidades obscenas en algo que luego no ha servido para nada. Luego surgió el tema del metaverso, que parecía que todo el mundo tenía que tener un metaverso y tampoco aquello ha valido para nada. ¿Y si esto no vale para nada? Hombre, no estoy diciendo que vaya a pasar eso, lo que estoy diciendo es que las tecnologías tienen 2 años y medio de vida y que hay mucha gente juiciosa que dice que en esta vida hay que ser, en vez de un frontrunner, ir corriendo el primero a todos los lados, ser un fast follower. Cuando a alguien le funcionan las cosas, seguir tú detrás y hacerlo igual de bien que él. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos y qué es lo que existe en el mercado? Ustedes reconocerán a Alfredo Di Stéfano, y el hombre, que era un sabio, decía que hace falta 2 tipos de personas para tocar el piano, los que llevan el piano y los que tocan el piano. Y claro, ahora la pregunta que tenemos nosotros mismos y en las empresas a las que contratamos, pero estos señores que tienen gente que toca el piano o gente que lo lleva, porque no es lo mismo. Y lo que hoy en día necesitamos es gente que toque el piano como maestro Polini. No nos basta el arrojar líneas de código para llenar de beneficio a los accionistas de ciertas empresas. Hace falta que suene la música de verdad. Ahora bien, la pregunta es, la administración que nosotros tenemos que configurar es nuestra responsabilidad, porque el problema de la inteligencia artificial será pues de los accionistas de Microsoft o de Amazon o de Google o de quien sea, es cuál es la característica que tiene que tener la ciencia de la administración. Claro, no todas las ciencias tienen que tener las mismas virtudes, las matemáticas deben ser exactas, 2 y 2, pues tiene que ser 4 exactamente, no otra cosa ni cerca. La física debe ser aproximada porque no hay quien calcule todos los decimales. La ingeniería tiene que ser eficaz y eficiente, un puente tiene que ser razonable y barato.
La historia no tiene por qué ser exacta, porque a mí me da lo mismo si tal rey se comió 4 magdalenas o 6. La historia tiene que ser verdadera. Y ahora la pregunta es, ¿la ciencia de la administración qué tiene que ser? Porque ni es matemática, no tiene por qué ser exacta, ni tiene por qué ser aproximada, ni tiene por qué ser verdadera. La ciencia de la administración tenemos que crearla nosotros y tenemos que saber qué virtudes tiene que tener. La tesis, por lo que he llamado a esta presentación, la inteligencia artificial un atractor atractivo, es porque mi tesis es que todas las administraciones vamos a confluir hacia un solo punto. Eso es lo que pudiese tener de aportación esta ponencia. Claro, hay movimientos azarosos como los del borracho en un campo y hay movimientos que, aunque sean extraños, acaban confluyendo, como lo de una mosca cuando encendemos una bombilla. Acaban yendo hacia un atractor. Aquí lo que intento representar es que existen administraciones que son estos cubos grises, que pues una de ellas será la mía, otra la de ustedes, otra la de Estados Unidos, otra la de Nueva Zelanda, Australia que tiene mucha fama. Pero mi tesis es que aunque hoy en día estamos separados por bastantes cosas, inevitablemente en el siglo XXI vamos a confluir a un solo punto, todos nos vamos a parecer. Y la pregunta es, ¿cuáles son los 3 ejes en los que van a determinar el hecho que acabemos todos en el mismo sitio? Pues un eje, el que le he llamado, con un término algorithmic que viene de algoritmo e inteligencia artificial, un término que le llamo simplexity y un término que es la equidad. Vamos a intentar explicar esos conceptos. Esos son los 3 ejes en el que, en mi criterio, todas las administraciones van a confluir. El primero de ellos, el de la relación dialéctica entre lo simple y lo complejo. Al menos en España tenemos una pesadilla. Desde el año 1976 hasta el año pasado, nuestro Parlamento ha aprobado 426.741 normas. Es complicado sabérselas todas. Y en el ámbito tributario no sé cuántos habrán aprobado en su país, pero seguro que es complicado saberse todas las normas municipales, locales. Esto es una pesadilla legislativa. Y el problema es que las administraciones tributarias nos piden no solamente que ejecutemos nuestro trabajo bien, sino que le expliquemos al contribuyente cómo tiene que hacer las cosas. Y el problema es que es muy complicado porque, como pasa con un médico, las cosas no son simples en la vida. Y en muchos casos, para explicarle a un contribuyente cómo son las cosas, pues es complicado, como para decirle cómo se toca algo a la guitarra, pues hay que haber tocado la guitarra. Sin embargo, nos están exigiendo eso. Y en todas las universidades en Estados Unidos se está acuñando, y entre los jueces, el concepto de simplexity. Intenté sintetizar lo que es la complejidad y la simplicidad. Dentro de cada administración tributaria y aduanera observamos una relación dialéctica tangible entre la simplicidad teórica y la complejidad práctica. Las cosas cada vez son más complicadas porque existe una locura normativa y, sin embargo, se pide que el contribuyente entienda las cosas a la primera para solidarizarse con la administración, y eso es complicado. El segundo punto, la confluencia de los algoritmos con la inteligencia artificial. Utilizo este neologismo para explicar que hay que fundir las dos cosas, que los algoritmos, la mecanización, las bases de datos, es otro mundo distinto al de la inteligencia artificial, y aquí lo que aporto es que habrá que fundirlos en su momento. Creo que muchos de ustedes habrán visto la película sobre Oppenheimer, y muchos de ustedes habrán leído la bibliografía de John von Neumann, un matemático húngaro que con Teller fue desde Hungría a Estados Unidos y participó en muchísimas cosas, y desde luego John von Neumann, entre otras cosas, en la creación de los ordenadores y también en la bomba atómica. Este hombre era un hombre tan listo que cuentan que el presidente de Estados Unidos encargó a la CIA que averiguase si era un marciano, porque decían que no era posible que se le ocurriese tanta cosa si no se las había explicado a alguien. Y bueno, la CIA le fue a preguntar, oiga, ¿es usted un marciano? Porque el presidente está inquieto. Y dijo, no, Teller se ha ido de la lengua, pero no somos marcianos. Y entonces, lo cierto es que era un hombre muy listo. Y este hombre que era tan listo fue el que los participó en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton en la definición de lo que son los ordenadores modernos. Y el concepto fundamental, lo que fue verdaderamente no es la parte electrónica de estos diodos que ya existían, y bueno, era cuestión de fundarlos allí, sino hacer que todo se resolviese en términos de ceros y unos, que todo fuera completamente digital. Pero lo verdaderamente astuto de este hombre, lo verdaderamente astuto es que dijo, hay que distinguir 2 tipos de datos, 2 tipos de unos y ceros, los que dicen cosas y los que hacen cosas. El 11 es un 2,
el 11 es un 2, el 001 significa 1, y esto me está diciendo cosas. Pero estos números que dan direcciones y que dicen lo que hay que hacer en esas direcciones, hacen cosas. Lo que inventó John von Neumann fue la capacidad de hacer un ordenador de propósito general utilizando solo ceros y unos, pero, eso nos solemos olvidar, diferenciando los ceros y los unos que dicen cosas de las que hacen cosas. Y lo que ha llegado a la inteligencia artificial es que ha metido un tercer tipo de números de los verdes, que son los que tienen opinión sobre las cosas. Por tanto, cuando nosotros creamos un sistema que es una inteligencia artificial, detrás hay solo ceros y unos, pero realmente dicen cosas, hacen cosas y tienen opinión sobre las cosas porque van aprendiendo. Ahora, el problema es cuando nosotros utilizamos ese tema en el ejercicio de las potestades administrativas, pues tenemos una complicación. El concepto de jerarquía fue descrito por el Pseudo Dionisio y la Areopagita, y el término que en latín utilizaba potestades sobrevivió en español como potestades y es lo que se utiliza en derecho tributario. Las administraciones tributarias, como ustedes, como la mía, tenemos potestades. Es un término que significa algo distinto de poder. Es una forma específica del poder que está diseñada para frenar las fuerzas del mal. En el caso nuestro, las administraciones tributarias, tenemos potestades para que el que no quiere pagar, que está mal, pues acabe pagando. Con esta visión, el derecho tributario combate fuerzas malévolas con el uso de estos poderes discrecionales. Ahora, el asunto es cuando nosotros le damos potestades, le damos poderes discrecionales a una máquina, a uno de esos números verdes. Hombre, pero ¿cómo le voy a dar a los números verdes una potestad? Bueno, esa es la decisión de fondo que estamos tomando. El segundo de los ejes que tenemos que ver y en el que yo creo que confluyen todas las administraciones es un avance hacia la equidad. Aquí les he puesto unas fotos de los disturbios en los años 60 en Estados Unidos y es famoso la comparecencia de un juez que en aquel momento era profesor de algunos de los alumnos que allí fueron golpeados y que cuando la Guardia Nacional le golpeó luego se presentó una acción en fiscalía y ante el juez le preguntaron: ¿ha sido usted tratado por las fuerzas del orden con justicia y equidad? Y él dijo: con justicia no, porque me han dado una paliza y yo no había hecho nada. Pero con equidad sí, porque a todos nos han dado la misma paliza. Entonces, el concepto de justicia y el concepto de equidad es un concepto que es muy sutil. Y cuando nosotros utilizamos en la inteligencia artificial términos como la equidad, el tratar a todos por igual, ese por igual es un concepto que tiene bastante complicación. La siguiente cuestión que me planteo es cuando se introduzca la inteligencia artificial en las administraciones tributarias, en la suya y en la mía, ¿quiénes van a sobrar y qué se va a hacer con ellos, o con vosotros, o con nosotros? En los años 60, cuando se hizo la mecanización, había centenares de personas que, por ejemplo, hacían entrada de datos. Y en el caso, por ejemplo, de mi administración, como se dice ahora, no dejamos a nadie atrás, se convirtió a aquellas personas que eran grabadores se les enseñó para que pudiesen realizar tareas de informática, se les adiestró en redes locales, se les enseñó otro oficio. Pero hoy en día, cuando el núcleo, el corazón de la administración que responde a preguntas de los contribuyentes sea sustituido por la inteligencia general, por la inteligencia generativa, ¿dónde van a ir? La persona que ven ustedes a la derecha para mí es un ejemplo curioso de la administración. Es esta señora Frances Odlam Kelsey, que es la única persona que tiene la medalla del Congreso en Estados Unidos siendo civil. Se lo dieron por una cosa que es un poco notable. Estuvo 20 y tantos años sin firmar un papel, una funcionaria fenómena. 20 y tantos años sin firmar un papel. Y le dieron la medalla del Congreso. ¿Por qué? Porque aquel papel era la autorización de la talidomida. Dijo: yo no lo veo claro, no puede haber una medicina que no tenga efectos negativos, yo esto no lo firmo. La presionaron por arriba, la presionaron de una forma y mantuvo su criterio y debemos reconocer el esfuerzo que suponen los funcionarios el ser capaz de aguantar el tirón. Pues sí que es cierto que hubo otras figuras ocultas de aquella época, como las calculadoras de la NASA que llevaron a las naves al espacio, pero su oficio ha quedado completamente inútil. El problema que podemos tener en las administraciones tributarias es que 2 capas completas o 3 de las administraciones tributarias
corran el papel de las figuras ocultas de la NASA y pasen a ser absolutamente inútiles. A continuación, ¿cuál es la cosa que quería compartir con ustedes sobre el uso de la inteligencia artificial? Que el uso de la inteligencia artificial nos lo planteamos como si me responde a preguntas sobre dónde puedo ir de vacaciones. No, el tema es mucho más complicado lo que hay por detrás. Incluye ella temas morales. En los estudios de ética del año 1976, Holly Smith estudió la moral posibilista. Claro, la cuestión entre la moral posibilista y la moral actualista, lo que se dilucida es cómo debe comportarse una persona. Si hay que tener en cuenta lo que hay que hacer en este momento o si hay que tener en cuenta lo que va a pasar en el futuro. Pongo un ejemplo. Y algunos de ustedes y de nosotros hemos tenido pues esa experiencia. Y es razonable que porque una chica, una señora, tenga un problema de cáncer en su momento de pecho con una cierta edad, se le limite el acceso a ciertos estudios o a cierta actividad porque puede en el futuro recaer. ¿Es posible que le neguemos a un chaval porque su padre tenía miopía el derecho a ser piloto? Porque es posible que desarrolle miopía. ¿Es posible que le neguemos a alguien una devolución, una subvención porque se la vaya a gastar en alcohol? Deben tener las máquinas que utilicemos en nuestros sistemas de toma de decisiones solamente previsto la situación actual, que es lo que hacen las normas, o deben tener en cuenta la posibilidad de que existe una posibilidad razonable de estimar el futuro como tienen las inteligencias artificiales. ¿De qué forma construimos las normas cuando introduzcamos inteligencias artificiales en nuestros sistemas? ¿Con una moral posibilista o con una moral actualista, renunciando a lo que sabemos o deberíamos saber? Por otra parte, la inteligencia artificial genera problemas. Imaginen que ustedes viven en un edificio como este y tienen una póliza de seguro médico y que al poco tiempo, cerca de su casa, hacen este otro edificio y reciben una carta de su compañía de seguros que dice: le acabamos de doblar a usted la póliza del seguro médico. Dice: ¿pero por qué? Dice: porque en su barrio se muere mucho más la gente. Dice: pero ¿cómo no se va a morir la gente si es que han puesto una residencia para enfermos terminales? Y dice: no es culpa mía, todos los de su barrio le subimos la póliza. Diríamos que eso es un contradios. Pero eso lo estamos haciendo todos los días en las administraciones tributarias. Eso de la clasificación por grupo, que todo el mundo está tan contento, con el KNN, con la agrupación, ¿por qué ciertos abogados o dentistas tienen que verse influidos porque otros abogados o dentistas hagan cosas raras? Porque los de tal barrio tienen que verse abogados porque sus vecinos sean unos sinvergüenza. Claro, hoy en día lo que se llama, lo que se traduce es que vivimos en una opresión algorítmica, vivimos en una sociedad etiquetada. A todos nosotros, cuando al menos a mí cuando introducía para mis hijos y buscaba en mi buscador en una universidad para tal, a mí no me salía Yale. ¿Por qué? Pensaría el algoritmo, este no la puede pagar. Es decir, cuando ustedes entran en una página, están etiquetados. Y están etiquetados en una bolsa que puede ser una bolsa de pobreza, Dios no lo quiera. Pero el problema es: ¿debe la administración etiquetar a la administración de esta forma, a los administrados, aunque sea eficiente? Si debemos gastarnos el dinero de los contribuyentes en clasificarlos y a someterlos a una presión algorítmica, pues es una pregunta a tener en cuenta. Y de la misma forma, hace unos años se puso de moda el concepto de economía del comportamiento. ¿Me ayudan ustedes? Si cuando me pase del tiempo me hacen una señal con la mano porque no llevo reloj delante. Yo creo que voy bien de tiempo. Se lo agradezco. Es decir, hace unos años se puso de moda lo de la economía del comportamiento. La economía del comportamiento, todas las administraciones tributarias, todos los que participábamos en el CIAP, parecía que era pues quedar como de segunda categoría y no tener economía del comportamiento. Y se ha utilizado lo mismo que el microtag que tienen las empresas o como se realiza en marketing. Por ejemplo, estudiaron los ingleses con bastante astucia cuál es el tono de la carta con la cual nos debemos dirigir a un contribuyente. Y vieron, lógicamente, porque eso se encuentra fácil, que es muy distinto el tono de la carta con el que te tienes que dirigir una viuda que con el que te tienes que dirigir al director financiero de una multinacional. Porque con el mismo tono el director financiero se ríe
y la otra persona se asusta. Pero el que seamos capaces de asustar a la gente o de buscar el procedimiento más hábil para cobrar, aunque tengamos una misión como eficiencia, no es tan claro que debamos utilizar la economía comportamental para hacer ese tipo de astucia. Por eso hay autores que creen que este tipo de estructura, de creación de estructuras de la elección, manipular los datos tributarios con objeto de inducir sentimientos en la población, es un concepto de paternalismo libertario que no deberíamos utilizar. Hoy en día, ¿para qué puede utilizar una administración tributaria la inteligencia artificial? Para todo lo que puede enseñar. Si a base de experiencia un funcionario puede saber los sectores en que hay más fraudes que otros, la máquina lo puede hacer mejor. Si un funcionario puede aprender las respuestas debidas a los contribuyentes en una ventanilla, la máquina lo puede hacer mejor. Ya lo hacemos. Si un funcionario puede clasificar las devoluciones como de riesgo o no de riesgo, la máquina hoy en día lo puede hacer mejor. El análisis de riesgo también. Y todo eso lo puede hacer mejor ahora. La cuestión es cómo encajamos todo esto con las prevenciones que les estaba comentando. Hoy el problema no es si un inspector o una inspectora de Hacienda es más lista o no que una máquina. Hoy el problema es que las administraciones tributarias que nuestras inteligencias artificiales van a tener que enfrentarse a la inteligencia artificial de quien no quiere pagar. Ese es el partido de verdad. El otro partido no es relevante. Y en ese momento lo que nosotros tenemos que enfrentarnos a desafíos muy fuertes que tendremos que ver. Cómo esas inteligencias artificiales de quienes se oponen a nosotros utilizarán explotación. Utilizo aquí la terminología que se utiliza en la literatura anglosajona. Cómo van a hacer explotación de los temas de la ley. Cómo van, por ejemplo, a presentar en el último segundo del plazo de presentación de los recursos, todos los recursos simultáneamente para inhabilitar a nuestros funcionarios. Cómo van a hacer litigaciones estratégicas sabiendo que van a perder el juicio con objeto de crear estados de opinión. ¿Cómo van a hacer contratos, smart contracts con inteligencias artificiales que sean ininteligibles para un funcionario, salvo que sea de una erudición excepcional? Y todos estos problemas nos vamos a enfrentar. Y por tanto yo creo que estamos obligados dentro de ese movimiento que hay a salir dentro de nuestra forma de nuestra zona de confort. Decía Karl Popper que quien tiene un martillo ve el mundo lleno de clavos, pues tenemos que dejar de ver el martillo lleno de clavos, por más que seamos unos expertos en los martillos, tenemos que salir a este descampado a ver qué es lo que ocurre. Y sobre todo el comprender, esto que ven ustedes aquí es la residencia de los jesuitas en Loyola. Seguro que su santidad en su momento, vamos, seguro, me consta que estuvo allí. Y los jesuitas tienen una frase muy buena. Ser jesuita, a diferencia de ser doctor que lleva 3 o 5 años, ser jesuita lleva 19 años. Es decir, que es una cosa que no es ninguna broma. Pero a lo largo de esos 19 años, hasta que hacen la tercera aprobación, los jesuitas cada año se juntan unos con otros, hacen lo que ellos llaman cuenta de conciencia y se preguntan, ¿es la orden para el jesuita y es el jesuita para la orden? Y si no quedan tan amigos, se ayudan y se van. La cuestión es, ¿estamos hechos las administraciones tributarias para implantar hoy en día la inteligencia artificial? ¿Es la inteligencia artificial para la orden y la orden para la inteligencia artificial? Pues a lo mejor hay que preguntárselo y ver qué pasa. Hoy en día, como les estaba diciendo, hay muchos tipos de soluciones que podamos implantar y hay muchos autores que creen que las administraciones tributarias y aduaneras deberían fomentar el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial colegiales. Pero dicen además que habría que hacerlo dentro de esferas de comodidad. Y me explico. ¿Cómo podemos, y yo creo que hay que hacerlo, introducir inteligencia artificial en la administración? Pues con una visión. Con este esquema que aunque se vea un poco complicado, lo intento ver y es el esquema de un artículo que publiqué en Austria. Aquí lo que se dice es que en la inteligencia artificial hay cosas más complejas en la inteligencia artificial y cosas menos. Y hay cosas que hacen los usuarios que son más complicadas, medias y bajas. Una ordenanza hará cosas de baja complejidad, un funcionario que atiende en una ventanilla o que hace acciones de trámite hará cosas medias y los expertos entre ustedes harán cosas más difíciles. La inteligencia artificial puede ser simple, media o compleja. Pues ¿por dónde hay que empezar? Hay que empezar por las cosas en que la inteligencia artificial haga cosas medio difíciles aplicadas a gente que haga cosas medio difíciles. ¿Por qué? El que es muy listo o se cree que es muy listo la va a rechazar.
Dice, la máquina nunca va a ser más lista que yo y va a poner todos los tipos de obstáculos. El que hace una labor muy sencilla va a decir lo único que quieren es suprimir mi puesto de trabajo. Esto se puede complicar todo lo que quiera en el gráfico, pero lo que sostengo en la tesis es que hay que introducir la inteligencia artificial progresivamente con tareas de dificultad media para ayudar, complementar y no sustituir a los funcionarios que hacen cosas de dificultad media. Y que ese es el mejor sistema de utilizar lo que llaman ellos el sistema colegial, porque si no, nos ponemos en casillas en que el sistema se hace hostil. Y por tanto, finalizo esta intervención compartiendo con ustedes algunas ideas que estaré equivocado, pero como decía un jefe mío, estaré equivocado, pero estoy seguro. Son, primero, la inteligencia artificial es inevitable. Esto viene con el mundo, no sé si tardará 2 años o 3 o 4, pero esto no hay quien lo pare. Segundo, va a triturar a la administración. Hay 2 capas intermedias que realizan tareas de dificultad media que serán sustituidas. Y más vale ir pensando qué hacemos, porque hace 30 años no dejamos a nadie atrás y ahora habrá que hacer un esfuerzo para no dejar a nadie atrás. En tercer lugar, esa mejor comprensión del contribuyente le va a ayudar, le va a facilitar, con lo que a largo plazo yo creo que es bueno. Y sobre todo, todos tenemos que procurar evitar lo que llaman los italianos la legislación bufa. Yo quiero que mis datos sean puestos en un sitio que esté en tal provincia, llevados por un gestor que tenga 8 apellidos nacionales. No, olvídese usted. Estamos en un mundo global y esto es cada vez más complicado. Dejemos de hacer legislación bufa y tengamos sentido común. Les agradezco mucho su atención. Ignacio, muchísimas gracias. Clarísima la exposición. Creo que podemos tener muchas consultas, pero te quería preguntar si nos podés acompañar en la próxima ponencia y así al final de las 2 abrimos el debate, o preferís que abramos el debate contigo ahora. Yo lo que ustedes prefieran, pero yo prefiero escuchar y aprender. Es un Excelente. privilegio el escuchar. Para eso estamos. Bueno, ahora nos va a acompañar en la próxima ponencia César Palmiotti. Exponencialidad con analítica de datos y ciencia de datos, oportunidades para el sector público. César es coordinador de Data Analytics hasta el año 2023 de la Secretaría de la Gobernación de la provincia de Córdoba. Es magíster. Entre el 2016 y 2018 trabajó para Associate Degree, está todo en inglés, chicos, hace mucho que no lo practico. En el 2012 integró un programa de certificado de Business Planning Catholic de la Universidad Católica, Master Degree in Taxation de la Universidad Nacional de Córdoba, diplomatura en la Blas Pascal University, y el planteo de la ponencia parte de que las empresas tecnológicas muestran crecimientos exponenciales en comparación con las tradicionales. Uber versus taxis, Booking versus hoteles, Airbnb versus hoteles, etcétera. ¿Cuál es el secreto detrás de este crecimiento exponencial? ¿Es posible que el sector público, en particular las administraciones tributarias, adopten estos enfoques para impulsar su eficiencia y efectividad? Bueno, eso es lo que va a plantear César. Hola, ahí está. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenos días a todos. La exponencialidad tiene que ver, es la trastienda para el uso de las tecnologías, ¿no? Para el uso de la inteligencia artificial, machine learning, todo lo que está en boga hoy en día. Vamos a empezar con una pregunta, que es si puede la administración pública aprender a multiplicar. Y no me refiero a 2 por 2 igual a 4, sino que es si puede la administración pública aprender a tener una mentalidad multiplicadora, a pensar sus procesos en forma multiplicadora, a pensar cuando tiene que resolver un problema en forma multiplicadora. En otras palabras, es si la administración pública puede aprender a ser exponencial. Y no se trata de ser exponencial en forma aislada, se trata de ser exponencial en su totalidad.
Se trata de ser exponencial en cada uno de sus integrantes, en cada uno de sus equipos, en cada uno de sus distintas áreas y organismos. ¿Y por qué hablamos de exponencialidad? Cuando vemos las empresas tecnológicas de hoy en día, por ejemplo, vemos a Uber. Uber tiene no tiene ni un taxi y es la empresa de taxi más grande del mundo. Si vemos a Airbnb, no tiene un solo departamento, pero es la plataforma que más departamentos alquila en el mundo. Si vemos a Booking, no tiene ni siquiera un hotel, pero tiene más reserva de hoteles que cualquier hotel del mundo. Entonces, ¿qué tienen estas nuevas empresas tecnológicas que han arrasado a los modelos tradicionales? Dentro de las distintas características que tienen, hay una que es la exponencialidad, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Y por qué hablamos de exponencialidad? Que tiene que ver un crecimiento muy rápido en un corto periodo de tiempo. Si vemos el caso, por ejemplo, de Airbnb. Cuando Airbnb en solamente 12 años, miren lo que creció Airbnb respecto a la cadena de hoteles Hyatt. Cuando salió Airbnb, cuando debutó en el mercado, superó en valor a las 3 cadenas más grandes de Estados Unidos, las 3 cadenas hoteleras más grandes, a Hilton, Marriott y Hyatt. Entonces, cuando empezamos a ver este crecimiento de que Airbnb está en más de 100.000 ciudades hoy y Hyatt solamente está en menos de 550 ciudades, o sea, en menos del 1%, entonces uno empieza a pensar cómo hacen estas empresas para ser exponenciales, cómo lo logran. Y eso tiene que ver con el modelo de negocio, o sea, están planteadas con un modelo de negocio que es totalmente distinto. Si vemos, supongamos una cadena de hotel Hyatt, supongamos que quieren empezar a instalarse en una nueva ciudad. Tiene que tener unos 6 meses a un año, un estudio de mercado para elegir la ciudad. Una vez que fue esa ciudad, otros 6 meses a un año para empezar a negociar, encontrar primero un terreno, negociar con el comprador, etc. Después ir a las distintas administraciones, hacer todos los papeles, empezar a construir otros 3, 4 años más, contratar empleados, etc. Una cadena de estas, al cabo de 6 años, recién está obteniendo el primer ingreso. O sea, empieza a alquilar el hotel, por así decir, alguien se puede hospedar al cabo de 6 años. Siendo que Airbnb, el modelo de negocio que tiene, es que cualquier persona con su celular saca foto a su casa y en menos de 1 hora puede armar una publicación, poner la casa y empezar a alquilar. O sea, el modelo de negocio de Airbnb es de 1 hora. El modelo de negocio de los hoteles tradicionales es de 6 años. Y ahí está la exponencialidad de los ingresos. Cuando Hyatt obtuvo el primer ingreso, Airbnb se cansó de obtener ingresos. Esta exponencialidad, que si bien ahora el ejemplo se los decía a nivel de ingresos, está dado en todos. También está la exponencialidad en datos. ¿Cómo puedo hacer para hacerme de los datos en forma rápida y no esperar 6 meses, no esperar 1 año? Y hay veces que la exponencialidad tiene que ver con minutos. Ni siquiera estamos hablando de meses o años. Todo depende del modelo de negocio. Generalmente, y ustedes habrán escuchado, que las empresas tradicionales, es muy común escuchar a los empresarios por ahí decir, el año que viene quiero crecer un 10% mis ventas, quiero crecer un 15%. Estas empresas no piensan en esos términos de crecer un 10, un 15%. Piensan, voy a crecer un 20%. Prácticamente toda mi facturación un 20% o un 50%. ¿Y por qué traemos esto? Porque nosotros como administración pública también tenemos que pensar nuestros procesos de la misma forma. ¿Y por qué no pensamos nuestros procesos de forma distinta? ¿Cuántas veces, no sé, supongamos que el modelo tradicional de un auditor es cerrar 20 auditorías intensivas al año? Y si el auditor, en vez de cerrar 20, queremos que cierre 100 integrales, ¿cómo podría ser? Y eso es lo que nos tenemos que replantear. Muchas veces el modelo de negocio hay que cambiarlo. Por eso, lo fundamental en la exponencialidad es cuando dejamos de pensar en el 1 a 1 y pasamos a pensar de 1 a cientos, de 1 a miles. Y el ejemplo por ahí más común, más fácil para identificarlo son los chatbots. Si yo tenía para evacuar consultas a contribuyentes, tenía que responder 1 a 1, venían en forma presencial, bueno, ¿cómo hago para responder a 1000 contribuyentes en la misma hora? En 1 hora respondía, le evacuaba la consulta a un contribuyente, ahora le quiero evacuar la consulta a 100, 200, 500. Bueno, por ejemplo, a través de un chatbot. Pero es importante el tema de repensar el modelo de negocio. Muchas veces queremos continuar haciendo lo mismo y queriendo ser exponenciales. Y lamentablemente vamos a terminar en un negocio lineal que no va a poder ser exponencial. Y voy a dar un ejemplo, pero muy simple,
que me pasó la semana pasada con una amiga que justamente me comentaba, ella vende joyas. Y me dice, mira, me gustaría pasar a vender esto de la exponencialidad. Justo estamos charlando, una charla informal. Me dice, pero ¿cómo podría ser para empezar a pensar así en incrementar por 30? Digo, bueno, ¿cuánto querés facturar? Tantos millones, listo. ¿Cuál es tu modelo de negocio? Y el modelo de negocio de ella, vendiendo joyas, se basaba en la confianza, en que te tiene que mostrar un paño para que vos tengas confianza en la calidad de las joyas y recién ahí le compras. Y le digo, pero con esa forma, con ese modelo de negocio, vos no podés estar mostrándole, no vas a tener tiempo físico de estar mostrando a todo el mundo el paño. Entonces tu modelo de negocio es pensar cómo lográs esa confianza, pero de una forma masiva. Y bueno, y ahí lo tiene que pensar ella, ¿no? Digamos, no sé, mandarás muestras, lo que se te ocurra, pero mostrar la confianza en forma masiva. Y en esto nos pasa mucho, en administraciones tributarias. Muchas veces hemos dicho, no, la auditoría tiene que ser sí o sí presencial. Y hasta que vino la virtualidad y se empezaron a hacer auditorías virtuales, cuanto antes era impensado. ¿Por qué no? Porque la presión solamente, o la gente va a cambiar cuando vos vas físicamente o vas presencialmente. Bueno, en esto tenemos que tratar de ver cómo repensamos el modelo de negocio y cómo logramos el mismo efecto, pero en forma masiva. Esta exponencialidad que le hablo, muchas veces se puede enfocar, tiene dos focos. Podés enfocarlo en reducir costos o en aumentar ingresos. La mayoría de las empresas lo utilizan en aumentar ingresos, pero también se puede utilizar mucho en reducir costos. ¿Cómo hago para reducir mi costo? Por ejemplo, en el chatbot entrenás una inteligencia artificial y podés atender en forma masiva y evitar tener, no sé, 1000 personas atendiendo a todos esos contribuyentes. Y hay un secreto, porque muchos me dirían, bueno, ok, está bien, digamos, la exponencialidad es interesante, pero ¿cómo la podemos aplicar? ¿Cómo podemos traer a la administración tributaria, a mi tarea diaria, aplicar esta exponencialidad? ¿Cómo hago para pensarlo? ¿Cómo hago para repensar ese modelo de negocio? Bueno, las tecnologías exponenciales son más o menos las que menciono ahí. Tenemos Internet de las Cosas, robótica avanzada, impresión 3D. Son las tecnologías exponenciales que utilizan la mayoría de las empresas que son de este tipo. Con esta tecnología y repensando el modelo de negocio podríamos llegar a ser exponencial. Y por ejemplo, para dar un ejemplo, supongamos en Industria 4.0 está la realidad aumentada y uno diría, ¿cómo la realidad aumentada me permite ser exponencial? La realidad aumentada es donde yo veo la realidad y a través de un casco puedo ver cosas que se adicionan, digamos, a esta realidad, ¿no? A través de un casco puedo estar viendo una máquina y con este casco me va a permitir saber qué significan los botones de esa máquina. En empresas donde máquinas que funcionan las 24 horas y que hay una o dos máquinas en el mundo, son máquinas que si paran un minuto hay pérdidas millonarias, ni hablar si paran horas. Estas empresas, ¿por qué son exponenciales a través del uso de esta tecnología? Porque los empleados pueden ver en forma rápida qué significan los botones y si hay algo que no está funcionando, solamente sin sacar la mirada de la máquina pueden accionar. Cuando tradicionalmente, el modelo tradicional era que el empleado se aprendiera el manual de memoria y que cuando tuviera una duda tuviera que bajar la cabeza. Y acá la exponencialidad está en cuestión de segundos, cuestión de minutos. Evitan que los empleados bajen la cabeza, que el operario baje la cabeza. Porque las pérdidas son millonarias en esos minutos, y más si se rompe una máquina. El Internet de las Cosas, y uno diría también, el Internet de las Cosas, ¿cómo me da exponencialidad? Y un ejemplo del Internet de las Cosas, no sé si alguno tiene un lavarropa inteligente, que por ahí muchos creen que dice, me compré un lavarropa inteligente, en el cual dejo la ropa en el lavarropa, me voy a trabajar a la oficina, y una hora antes de volver a mi casa, lo pongo, llego, saco la ropa y listo. Pero en realidad, cuando uno usa esa aplicación, lo que está haciendo es mandándole datos a la empresa. Las fábricas de lavarropas, lo que antes les llevaba 2 años hacerse por ahí de la información o saber qué se rompían en sus modelos, o sea, tenían que esperar que un usuario usara el lavarropa, que se le rompiera algo, fuera un service, el service informarle a la casa central, a la fábrica, y la fábrica se enteraba de qué se estaba rompiendo el lavarropa. Y si era después de los 2 años de la garantía, capaz que ni siquiera se enteraban que se rompía de esos lavarropas al cabo de los 3, 4 años, o tienen que esperar 7 años para hacerse de esos datos. Ahora, con los lavarropas inteligentes, las fábricas tienen en tiempo real información de qué se le está rompiendo a ustedes. Entonces, ni siquiera hace falta que vayan al service. En tiempo real saben si un lavarropa que se utiliza 3 veces a la semana, qué se le está rompiendo, por ende ya pueden empezar a pronosticar qué tienen que fabricar y por ende hasta se pueden anticipar a que alguien
Si saben que al cabo de un año, el que usa 3 veces por semana se le rompe X, no sé, X aparato de lavarropa, X pieza, el que ya lleva 10 meses, ellos se pueden anticipar y decir, mira, este lo está usando 10 meses, 3 veces por día, nos podemos anticipar y enviarle la pieza de repuesto antes de que vaya al service. Esa exponencialidad ahí acortan los tiempos, acordan y se anticipan. Bueno, todo eso viene dado por este tipo de tecnología. Por ende, uno pensaría en la administración tributaria qué tecnología se puede utilizar, y como recién decía en la exponencia anterior, ¿no? Estoy viendo blockchain, que bueno, muchos utilizan el tema de blockchain a la hora de hacer compras. O sea, dejar las compras que se puede trazar todo la operatoria. Inteligencia artificial, computación en la nube, procesamiento en lenguaje natural. Acá, por ejemplo, no tengo la inteligencia generativa, que se está utilizando mucho ahora. Aprendizaje automático, Big Data, son las principales tecnologías que se han utilizado en las distintas administraciones tributarias que hay en el mundo. Hay muchos artículos de Alfredo Colloso, un gran amigo, en el cual él recaba todo esto de decir, bueno, muchas aplicaciones que hay en el SIAT, donde pueden leer los distintos usos que ha habido en las distintas partes del mundo. Y entonces acá nos lleva una pregunta, que es ¿qué demandan los ciudadanos? Que recién también tocaba en este tema. ¿Qué demandan los ciudadanos en el día de hoy? Porque el ciudadano culturalmente cambió. Lo que antes quizás era normal, que en este congreso, por ejemplo, ahora alguien se prendiera un cigarrillo, ahora culturalmente eso es inaceptable. Lo que quizás antes era normal, que cuando iba a la administración tributaria tuvieran un determinado trato, hoy ese trato ya no va más. Lo que eran comentarios machistas, hoy inadmisible en todas las administraciones tributarias. Entonces, si el ciudadano cambió culturalmente, ¿por qué creemos que tecnológicamente no cambió? Tecnológicamente también cambió. Porque ese ciudadano hoy en día puede usar Uber. Tiene toda la tecnología al alcance de su mano. El ciudadano puede traquear cuánto se está demorando cuando pide un taxi. Puede traquear un delivery, puede saber cómo se llama quien lo atiende. Entonces, el ciudadano también está demandando por parte ahora del Estado la misma calidad en esos servicios, la misma tecnología en los servicios. El ciudadano hoy en día demanda que el Estado tenga una transformación digital. Hoy en día no quiere hacer nada en papel, quiere que todo sea virtual, quiere que esté las 24 horas disponible y quiere tener cualquier pago que quiera hacer, quiere que tenga todos los canales de pago disponibles. Ya es inadmisible, digamos, que el Estado no le ofrezca lo mismo que le están ofreciendo las empresas a las que él tiene acceso. Los análisis de datos también, el análisis de datos es fundamental. Nosotros tenemos los datos y el ciudadano demanda que crucemos los datos. Si de repente se le está dando un beneficio a una persona X, porque es de un sector vulnerable, pero resulta que esa persona tiene 10 propiedades, 15 autos y participa en 5 sociedades. Y el ciudadano nos va a demandar a nosotros decir, ¿por qué no cruzaron datos? Nosotros somos responsables de cruzar los datos. Ahora ya no se trata solamente la responsabilidad del contribuyente que declare, sino tenemos la responsabilidad de detectarlo. ¿Por qué? Porque tenemos los datos. Automatización también, o sea, cuando hay tareas repetitivas, el ciudadano dice, pero ¿por qué no automatizás esto? Los trámites para jubilarse, en Córdoba se automatizó eso, la caja de jubilaciones, entonces se bajaron los días de espera para la jubilación. Todo lo que se puede automatizar, se debe automatizar. La ciberseguridad también, la ciberseguridad tiene que ver con que el ciudadano te da los datos, pero también demanda esa protección. Si somos la administración tributaria, con datos muy sensibles no los podemos perder, sobre todo. Colaboración, y esto también es muy común, y no solamente la colaboración entre agencias del mismo gobierno. Primero que no están todas las agencias conectadas o todas, digamos, entre la misma provincia o en la misma nación, pero debemos tener toda esa colaboración y tener en lo posible la información en la nube. Si yo necesito la información de otro organismo, la debería de tener disponible en la nube, deberían estar todos los convenios ya firmados y no estar mandándole un requerimiento, un pedido, una solicitud a otro organismo, perdiendo tiempo, y sobre todo no le podemos pedir al ciudadano algo que ya aportó a la parte pública. Y así como en la provincia, digamos, los distintos ministerios, todos somos lo mismo, en definitiva, a los ojos del ciudadano, y a nivel nacional, provincial y municipal también, en definitiva, somos el Estado. Y el ciudadano nos ve como una sola cosa, ¿no? Sos el Estado y ya seas nacional, provincial o municipal, nos ve igual.
Y los servicios al ciudadano, sobre todo, que tiene que ver también algo que recién decían sobre la complejidad, es cuando diseñamos algo, tenemos que tener al ciudadano en el centro. No sirve de nada sacar una resolución, sacar una nueva forma de tributar o grabar una nueva actividad sin haberlo puesto al ciudadano en el centro del proceso. Esto quiere decir que sentar a los contadores, sentar a los ciudadanos, a los contribuyentes, para ver si es factible la forma de tributar. Porque por ahí establecemos formas de tributar que en la práctica terminan siendo inviables. O por ejemplo decimos, no, te tenés que hacerte una inscripción retroactiva. Lo fiscalizamos, a esto corresponde a la inscripción retroactiva. Cuando quiere hacer la inscripción retroactiva no puede. Bueno, y esto es porque en el diseño no se lo puso al ciudadano, no participó, o al contador, como digo, o contribuyente. Entonces la pregunta es, supongamos ahora vamos a hablar de un ejemplo de administración tributaria, que es un poco más, la mayoría somos todos tributarios acá. ¿Cómo podemos pensar nosotros, un ejemplo de cómo podemos pensar ser exponencial? Y partamos de la lógica, digamos, del modelo de negocio tradicional, ¿no? Y estoy hablando 10 años atrás, o 20. El modelo de negocio tradicional es que yo tenía un universo de contribuyentes y que las fiscalizaciones intensivas generalmente era el 4% de ese universo, el 0,4%. Más o menos lo que se podía. Y por lo general las acciones de fiscalización, la recaudación no superaban el 2 o el 3% del total. Entonces el modelo tradicional uno diría, esto fue durante años, la evasión siempre, en los estudios en Latinoamérica están alrededor de un 40%, más o menos. Pero decir, bueno, la evasión disminuyó, con el modelo tradicional, no. Los que fiscalizábamos, ese 0,4 que fiscalizábamos, ¿cambió el comportamiento? Y los que han hecho inspecciones creo que saben que muchas veces volvían a fiscalizar al mismo contribuyente cada 1 año, cada 2 años, cada 3 años, y por ahí ni siquiera existía, sino que también hasta cambiaba de empresa y tenías que andar rastreándolo de nuevo. Entonces la pregunta es, ¿para qué fiscalizábamos? Para disminuir la evasión. ¿Y para qué? Para cambiar la conducta. Ese es el modelo tradicional. ¿Y lo lográbamos? Y la realidad es que no. Y la Administración Nacional, Provincial, Municipal, estamos todas en la misma, ¿no? ¿Y lo estábamos logrando? Y no. Entonces, ¿cuál era? Más fiscalizaciones, contratar más personal serían, pero ¿hasta dónde vamos a contratar agentes para fiscalizar el 100% del universo? Y un modelo exponencial, si empezáramos a pensar, bueno, a ver un modelo exponencial. El modelo exponencial sería no 1 a 1, sino 1 a todos. A ver, ¿podría fiscalizar todos? ¿Cómo lo podría hacer? Y recién también hablaban de behavior, comportamiento económico, es muy interesante. ¿Y cómo puedo modificar el impacto, el comportamiento? Y quizás en un modelo exponencial con mayor frecuencia, mayor certeza y menor rezago. ¿Y a qué me refiero con esto? Pensemos en un padre que le dice a su hijo en marzo, que comienza en colegio secundario, comienza las clases, y le dice, mira, este año no quiero que te lleves materia, no quiero que pase lo mismo que el año pasado. Eso se lo digo en marzo. Llega diciembre, a ver, dame la nota, dame el cuaderno, yo soy de la época del cuaderno, hoy en día no sé cómo van las notas. A ver las notas, che, te llevaste todas las materias, ¿qué pasó? Y tu hijo te va a decir, che, pero me dijiste en marzo, no me preguntaste más durante todo el año y me volviste a preguntar en diciembre. Vos no estuviste presente. Entonces, ¿hubo frecuencia? Cuando fiscalizamos cada 2 años, ¿tenemos frecuencia? Cada 1 año, ¿hay frecuencia? Entonces, frecuencia sería lo ideal en este modelo exponencial, es todos los meses. Todos los meses te paso el escáner. Vos le hacés el seguimiento a tu hijo todos los meses, a ver la libreta, a ver la libreta. Rezago. Ok, en el caso este del ejemplo del padre, le empieza a controlar todos los meses, le pregunta. Pero en vez de preguntarle sobre el examen que rindió la semana pasada, le dice, a ver, ¿qué pasó en el examen de matemática del año pasado? Y tu hijo te va a decir, no, pero pará, acabo de rendir matemática, ahora me fue bien, ¿por qué me preguntás algo del año pasado? Ni me acuerdo, no sé dónde está la nota, no sé qué me pasó ese fin de semana, no sé lo que... No, bueno, y todos los meses le preguntás, pero algo del año pasado. ¿Sirve? No. Entonces, vos le tenés que preguntarle algo que acaba de rendir. Entonces, la frecuencia, el modelo exponencial es, te controlo todos los meses, pero te pregunto algo de que pasó el mes pasado, o 2 meses. Y la certeza tiene que saber que lo tengo que conocer. Si yo a mi hijo se llama Marcelo y le digo, vení Luis, para acá, tu hijo dice, no me conoces. No me conoces ni el nombre. ¿Para qué me preguntás si no me conoces? Lo mismo nos pasa con los contribuyentes. Si yo veo un contribuyente y desconozco que tiene otra sociedad, desconozco que está en un grupo económico, desconozco su comportamiento, desconozco quién es, me va a decir este que me está controlando no sabe quién soy. Entonces a la hora de controlar también tiene que ver eso, es
¿estamos haciendo acciones aisladas? O sea, un equipo controla, no sé, por el crédito, el otro equipo le controla los saldos a favor, pero no estás viendo que el contribuyente en su conjunto tiene un mal comportamiento o no tengo esa información. O sea, que cuando voy es un contribuyente nuevo o supongamos que todos los meses le reclamás, pero no sabes que todos los meses se comporta mal. Es como que cada vez, mira, esta que es la última vez, pero no, ya la cuarta vez, tengo que saber que es la cuarta vez que reincide en algo. Entonces, en este pensamiento de modelo tradicional exponencial es que donde empezamos tenemos que repensar las tareas. Y en el modelo tradicional, supongamos esto que hablaba de un auditor por lo general manejaba un contribuyente y fiscalizaba en una fiscalización integral en la mayoría de las administraciones tributarias provinciales y creo que también en AFIP, no sé, los plazos deben ser, o las cantidades que podían fiscalizar un auditor por año, 15, 20, más o menos, fiscalizaciones integrales, un auditor. Supongamos que ese auditor yo le digo, bueno, ok, ahora vamos a aumentar la cantidad, vamos a aumentar la producción de fiscalizaciones integrales, no tomes mate, vas a la oficina pero no tomes mate, no te levantes para el baño, no converses con nadie, no uses WhatsApp. ¿Cuánta podría llegar a ser ese auditor? Y pasar, si hacía 20, hará 30. Y quizás internado en un neuropsiquiátrico, totalmente quemado, pero ni siquiera multiplicaba por 2. Entonces, el modelo exponencial es cómo hago con un auditor pasar de 15 a pasar a 50, a 80. Y ahí está la dificultad. ¿Cómo hago para pensar? ¿Cómo hago que en el modelo tradicional yo controlo a un contribuyente con la información de él, donde empiezo a cruzar su información, y en un modelo exponencial no podría cruzar la información con otros contribuyentes? Y ahí está la dificultad que también se mencionaba hace rato, es, supongamos que quisiera fiscalizar, no sé, 50 empresas constructoras. Bueno, primero tengo que encontrar 50 empresas constructoras que sean parecidas. No puedo mezclar, es muy difícil. Entonces, ¿cómo hago para encontrar 50 empresas constructoras que están aproximadamente hace 5 años en el mercado, que tienen el mismo nivel de compras, que tienen la misma cantidad de empleados, que tienen el mismo monto de, no sé, de recaudación mensual? Y ahí son comparables y bueno, cuando ya más o menos las puedo comparar, ahí puedo empezar a ver si el monto de ventas, si el margen bruto es el mismo margen bruto entre todas o no. O sea, ahí tengo esa normalidad. Y de las 50 tengo 5 que el margen es muy pequeño respecto al resto. Bueno, ahí me está dando una pauta para empezar a ver. En Buenos Aires está el FAIR 2, ARBA creo que ha hecho, y es muy interesante porque es un sistema de fiscalización electrónica por cruzamiento masivo de datos y están sacando las presunciones. O sea, se están estableciendo determinadas presunciones para evitar todo lo que es la solicitud de documentación, aportarme la documentación, tengo que analizar. Directamente van con presunciones. Este es el... 5 minutitos. Bien. Bueno, este es como un desafío de cómo podemos pensar en forma exponencial este cruzamiento de datos. Y cómo hago también para evitar. A ver, también tengo que pensar en la exponencialidad no tengo que pedir datos al contribuyente, si yo ya los tengo. Y bueno, sé que AFIP ha estado también en todo lo que es todo lo que se ha modificado, que ya te están armando la declarativa. Y eso también lo otro, ¿no? Yo evito perder tiempo, que el contribuyente tenga que presentar la declarativa, con los tiempos que implica, reclamar la declarativa, directamente te digo, este es tu impuesto a pagar. Y ahí es donde deberíamos ir todas las administraciones tributarias, directamente a decirle cuánto es. Analítica y ciencia de datos, más o menos, es las herramientas que más se utilizan en este caso. Bueno, y no voy a perder, esto lo voy a pasar muy rápido, tiene que ver con repensar y mapear a todos los contribuyentes con distintas matrices. El riesgo de qué quiero evaluar, el riesgo de la falta de presentación, el riesgo de omisión de base imponible, el riesgo de que me disminuya la declarativa por algún tema. Entonces pensar en distintos modelos analíticos donde vas controlando los distintos ítems y donde vas diciendo, fulanito se portó bien este mes, o sea, todos los meses le pasás el modelo y empezás a ver cómo se comporta. Ahí haces el seguimiento. Por otro lado, mirás el impacto, que puede ser el tamaño del contribuyente, puede ser la facturación, puede ser, no sé, si estamos hablando de una provincia que es minera, bueno, el impacto va a ser según la actividad del contribuyente, según la cantidad que tenga, de empleados, lo que fuera. Ahí pensamos en una matriz de inconsistencia, de mayor riesgo, menor riesgo, mayor impacto, menor impacto, donde ahí nos empiezan a focalizar para decir, bueno, a ver, este es un modelo donde podemos controlar a todo el mundo. ¿Y por dónde empiezo? Ahí empiezo por la prioridad número 1, aquellos contribuyentes que tienen mayor impacto y que me da mayor riesgo en los modelos. Y quizás ahí empezar a focalizar las fiscalizaciones intensivas. Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, César. Ahora vamos a dar el paso para hacer las preguntas. Yo creo que deben estar… Mis sensaciones para los no tan jóvenes, me explota la cabeza, como decía Palmiro Caballasca. ¿Qué me pasó a mí mientras que van levantando la mano, así participamos? Uno ve la inteligencia artificial después de estas excelentes ponencias. Yo tenía la inteligencia artificial a veces en el sentido de verla como una amenaza y no como una oportunidad. Acá tanto César como Ignacio nos plantean la inteligencia artificial como una oportunidad, como una responsabilidad que tenemos las administraciones tributarias en un mundo globalizado, en un mundo que nos exige la colaboración, no solamente la colaboración internacionales, sino también interna entre las administraciones tributarias nacionales, provinciales, municipales, en donde el centro de nuestra mirada y de nuestro servicio es el ciudadano que nos demanda tener la misma calidad de servicio y de exigencia que me da el sector privado, que nos permite, ya lo estamos viendo nosotros quienes estamos en las áreas operativas, cómo hemos mejorado la calidad de la atención, hemos disminuido los tiempos de respuesta, pero necesitamos a la inteligencia artificial en los sectores medios de dificultad, como expuso Ignacio. La inteligencia artificial, como hemos dicho en otros casos, llegó para quedarse, no nos tenemos que lamentar, no significa una amenaza, la debemos utilizar y lograr, por un lado, el cumplimiento voluntario del contribuyente, que es a lo que nosotros apuntamos, brindándole una excelencia en el servicio, teniéndolo presente todos los meses, como decía César, en un seguimiento y fundamentalmente en la responsabilidad que teníamos, como mencionaba anteriormente, como administración tributaria debemos avanzar, salir del modelo tradicional que nos ha dado mucho, pero también vemos que en el mundo de hoy no nos acompaña. No debemos tener miedo de avanzar, de equivocarnos, de probar y justamente de escuchar sobre todo a quienes estamos en las áreas operativas y a quienes estudian y están más cercanos de la informática, que nos apoye y nos ayude. Yo nada más quería preguntarle a aprovechar a Ignacio, si podés brindarnos un caso práctico de la Administración Tributaria Española en donde se pueda ver el avance en la utilización de la inteligencia artificial. Sí, gracias por la pregunta. Por poner dos ejemplos claros, hay uno de ellos es para asistencia, los dos están orientados básicamente hacia asistencia al contribuyente. El primero de ellos es un tipo de chatbot inteligente hecho con Watson, que tiene entendimiento del lenguaje natural y en el cual cualquier persona se puede dirigir en materia de IVA o de aduanas para hacer una pregunta por complicada que sea. Yo soy un no residente que quiero hacer una operación con Perú que tiene tales circunstancias y tal, entonces la máquina, como justamente es un tema complicado, le responde en lenguaje natural. Pero bueno, la circunstancia que usted tiene, que es un autónomo, un empresario, lo que sea. Y entonces el contribuyente le responde, no, pues yo soy autónomo. Bueno, ¿cuántos años lleva usted en España? Pues llevo 3. Y tal. Y entonces le va interrogando y dice, no, pues entonces la respuesta a su caso es exactamente esta. Entonces, este es un caso que está planteado como ayuda directa al contribuyente a través de la página web de la agencia tributaria. Otro caso más sofisticado en el que interviene el concepto que en la ponencia anterior se apuntaba de la dificultad de encontrar casos similares es actualmente en la presentación de la renta, como ustedes saben, existe una predeclaración que se pone al contribuyente
para que simplemente, si quiere, la confirme con todas las imputaciones que han sido realizadas por las empresas de seguros, por los bancos, etcétera. Y existen determinadas actividades, por ejemplo, cuando hay rentas empresariales, en que al empresario se le dan datos. Y dice, con los datos que en este momento tiene la administración, estos son sus datos, estas son sus imputaciones, tal, usted creemos que tenía que pagar esto. Lo que habíamos visto es que muchas veces el contribuyente, el empresario, entra y cambia esos datos, porque realmente los nuestros son incompletos o porque quiere pagar menos o por lo que sea, cambia los datos. Entonces ahora hay un sistema de inteligencia artificial que lo que hace es compara la dificultad que antes planteabas con las constructoras para el contribuyente concreto que está entrando y que es un fontanero que está en tal ciudad con tal empleado, le dice: si tú quieres cambiar los datos, cámbialo. Pero de todos aquellos que están en tus mismas circunstancias, que los han cambiado, en un 82% se han equivocado por esto y por esto, ora tú mismo y sigue como quieras. Entonces, yo creo que esos son ejemplos en que la inteligencia artificial se combina con el machine learning, con la estadística, como nos apuntaba con las notas del año anterior, y le dicen al chaval: cuidado que como sigas igual que el año pasado te quedas sin bicicleta. Así que yo creo que son... en esa línea son ejemplos concretos. Podría poner otros, pero no quiero ocupar el tiempo. Muchas gracias. César, vos me comentabas que también acá en el sector público habían hecho práctica de la inteligencia artificial. Sí, hay prácticas en formas internas, por ejemplo, todo lo que son entrenar un sistema donde se le dan todos los procedimientos, los manuales de procedimiento. Entonces, cada vez que alguien en forma interna tiene una duda sobre algún procedimiento, cómo tiene que evacuar una consulta, le hace una pregunta. Entonces, dice: che, quiero saberle, le haces un chatbot donde le empezás a hacer preguntas, pero en forma interna. Y bueno, en forma rápida te evitas estar buscando cuál es el manual X, dónde está. También hicimos un par de modelos con ciencia de datos. Sacamos, por ejemplo, analizamos justamente de AFIP los contribuyentes de facturas apócrifas de AFIP. Y de ese listado empezamos a analizar las distintas características. Entonces hicimos varios features, que son las distintas características que tenían, de si son SaaS, la mayoría en SaaS, unipersonales, no presentaban declaración jurada de ganancias. Bueno, empezamos a analizar varios comportamientos y cómo se da a lo largo del tiempo, desde el nacimiento, cuando pasaban 1, 2, 3 meses, un año, lo que fuera, y cómo es el comportamiento fiscal. Le dimos un modelo donde empezamos, para que aprendiera ese modelo, tomamos justamente los datos que publica AFIP de facturas apócrifas. Entonces le dimos ese set de entrenamiento y le dijimos que vaya y busque en un set completamente de todos los contribuyentes que teníamos para ver qué contribuyentes detectábamos que podían incurrir en ese listado. Y lo que hacemos después es, al mes siguiente, empezar a ver, bueno, los siguientes meses, si AFIP después los incluía en base a los que el modelo había detectado. Bueno, eso estaba en prueba cuando me fui. El año pasado estuve en la Administración Tributaria, este año estoy en la Secretaría de Gobernación, haciendo lo que son todas auditorías internas con analítica de datos. Pero son modelos, como recién explican, son todos modelos potenciales para detectar lo anómalo. Lo que estamos buscando es detectar la anomalía en forma automática, así como los modelos de fraude, que se utilizan grafos. Muchas gracias. Hola. Bueno, levanten las manos y yo me acerco a los expositores. Buen día, ¿cómo están? Muy puntual, se esté usando inteligencia artificial para resolver casos de precios de transferencia y específicamente de intangibles. Ignacio, me parece que va para vos la consulta. No, vale, no, la respuesta simple es no, porque vamos a ver, vamos a diferenciar. Una cosa es la utilización de inteligencia artificial como buscador y otra cosa es la utilización de la inteligencia artificial para tomar decisiones. Técnicamente, la inteligencia artificial en un sistema se puede poner de dos formas. Lo se llama human in the loop, es decir, la inteligencia artificial en el que el ser humano está en el bucle, y HOTL, inteligencia artificial, human on the loop, en que la inteligencia artificial
directamente decide. Por ejemplo, lamentablemente, desde hace 2 años, el Servicio de Misiles Estratégicos de Estados Unidos, a diferencia de lo que pasaba en la época de la crisis de los misiles de Cuba, que gracias a Dios lo paró alguien, ahora es automática. Si hubiese un tema, saldrían los misiles sin que nadie parase el botón. Entonces, nosotros en la agencia tributaria sí que tenemos herramientas para que el inspector obtenga elementos y busque de las distintas bases de datos que tenemos en materia de términos de preferencia, pero no existe ninguna herramienta, ni en principio intencionadamente no se trabaja en ese tema, para que le dé al inspector un caso semi-resuelto. Intento ampliar más. Una de las líneas en que hemos trabajado y que se ha trabajado es la posibilidad de que la tarea que está haciendo el inspector se complemente con inteligencia artificial, incluso en el tipo de escritos que se redactan, se tenga en cuenta, si se está ante una instancia judicial, cuál es el juez que lo va a ver o la instancia que va a ver y cuáles son el tipo de razonamientos o los cuales son más flexibles. Nosotros de momento en esa línea no estamos trabajando. Entonces, respondiendo a su pregunta, lo que nosotros tenemos son herramientas de inteligencia artificial para que los funcionarios encuentren más fácilmente la información, pero a partir de ese momento toda la relación con el contribuyente la toma un ser humano. Muchas gracias. En el ámbito de precio de transferencia también. No sé si es una no sé si es una pregunta o una pequeña conclusión de lo que ustedes han expuesto en esta oportunidad, y creo que está relacionado con que la inteligencia artificial como herramienta está evolucionando muy rápidamente y con todas las conclusiones que ustedes han sacado, pero nos falta una pata que es muy importante, que es la pata normativa, que no evoluciona en el misma exponencialidad que ustedes plantean, por lo cual se nos plantea desde el punto de vista de las fiscalizaciones que simplemente es una herramienta, pero en la fase operativa, la parte normativa es la que nos da las bases para actuar. Y respondo, no sé si Alfredo quiere. Por lo general, lo que es la tecnología y la parte, todo lo que es la legislación acompaña a la tecnología. O sea, primero va la tecnología, se introducen los cambios, es disruptiva, y después viene el arreglo normativo. En todo lo que es tema de tecnología sea de esa forma. Entonces yo creo que la parte normativa a la larga se va a ir modificando. No sé si Alfredo querés comentarle algo de eso. Ignacio, perdón, Ignacio. No, completamente de acuerdo. Vamos a ver, siempre hay el dilema de la regulación. En Europa, como saben ustedes, se ha impulsado un reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial en el que afecta marginalmente a las administraciones tributarias y que se identifica qué cosas no puede hacer una inteligencia artificial. Por ejemplo, no puede clasificar simplemente por datos estadísticos quiénes son las personas vulnerables o a quiénes... hace falta una decisión humana. Y se establece que determinados ficheros tienen que tener como características religiosas. Tiene 500 páginas el diabólico reglamento, explica, hay una normativa reguladora amplia. Existen dos tesis. Quienes dicen que Europa se ha vuelto loca y que en vez de dedicarse a hacer inteligencia artificial o a crear el futuro, se está dedicando a regular y a frenar mientras los chinos y los americanos crean nuevos sistemas, y quienes, por el contrario, dicen que eso es una tontería, que eso se vio con Nader en Estados Unidos, que en su momento los fabricantes de automóviles eran partidarios de que cada uno llevase el coche con la seguridad que quisiera, y llegó un momento en que se dijo, no, todos tienen que ir con parachoques y todos tienen que ir con unas ruedas anchas y gane usted dinero con coches con parachoques, pero no se le ocurra vender coches sin parachoques porque no le den. Entonces, la inteligencia artificial hay que regularla, sin duda. ¿Qué es lo que ocurre? Que como mucho en el coso de la vida, decir, una cosa es predicar y otra dar trigo, y el mundo de las personas que son expertas en inteligencia artificial no suele coincidir con el mundo de las personas del derecho. Y como decía un jefe mío, lo que los ingenieros arregláis en un mes, los abogados tardamos un año en arreglarlo. Entonces, no es tan fácil el meter la inteligencia artificial en la administración. Hoy en día, casi toda la regulación tributaria que se está haciendo
es para proteger al contribuyente de los actos automatizados hechos por una inteligencia artificial. Esa es la preocupación, es decir, tener un human in the loop, que siempre, al final, el que decida sea un ser humano. Mi tesis sobre eso es absolutamente escéptica, porque lo he vivido, ya soy mayor y lo he vivido 80 años. Hace 40 o 50 años hicimos el sistema para el despacho de los circuitos verde, rojo y naranja de la aduana, que al principio se puso una serie de historias y tal, y al final los ordenadores en todo el mundo te despachan la paquetería dándote circuito verde, rojo, naranja sin hacer caso a nadie y no pasa nada. Por lo que soy escéptico y al final nos pasará la ola por encima. Pero al menos en este momento los que están resistiendo en el interior del fuerte lo que están intentando es que sea siempre un funcionario el que firme al final. Sí, mi pregunta, en cierta medida, con todo lo que han expresado, tal vez en algunas aristas he encontrado una respuesta. Pero fundamentalmente mi pregunta va, porque habíamos hablado, ¿cierto?, de lo exponencial que podríamos ir detectando, maniobras fraudulentas de los contribuyentes y poder evitarlas. Pero mi pregunta concreta es, ¿la inteligencia artificial es una herramienta estratégica para detectar el fraude? Esa sería concretamente. ¿Podríamos utilizar la inteligencia artificial para detectar fraudes ya consumados? Ignacio, ¿querés contestar primero? Bien, pues gracias, contesto, porque en eso también yo soy extraordinariamente escéptico y me explico. Yo he dedicado toda mi vida a esto y a la búsqueda del fraude automatizada, y lo primero que tenemos que tener en cuenta es decir, en el mundo hay regularidades. Y por tanto, sí que podemos decir, sin duda ninguna, que entre los inversores financieros existe más probabilidad de riesgo de fraude que entre los eclesiásticos. Pues es una situación de hecho. Y por tanto, la máquina puede clasificarlo. Y por tanto, existen procedimientos para, como antes explicaba el profesor, como explicaba César, nosotros podamos clasificar y acotar el fraude. Y podemos decir, en estos colectivos existe más probabilidad de que exista el fraude que en estos otros. Eso sí que lo puede hacer la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿Pepe ha cometido fraude? Esa es otra pregunta muy distinta. Sobre eso hizo Keynes la tesis doctoral. Una cosa distinta es ver cuál es la probabilidad de que voy a tener de obtener 12 lanzando 5 dados, porque hay una ley natural por detrás. Y otra cosa muy distinta es saber si las consecuencias de lo que hace Putin tras la Tercera Guerra Mundial. Eso no se sabe, y lo dijo Keynes. Una cosa es la probabilidad y otra cosa es la incertidumbre. Por tanto, nosotros con la inteligencia artificial podemos hacer cosas de probabilidad. Podemos decir, de todos estos colectivos, ¿en cuál voy a conseguir más cuotas y inspecciono? Eso seguro. Ahora, ¿Pepe es honrado? Pepe es honrado, lo sabe él. No lo puede saber la inteligencia artificial. En mi caso, mi respuesta sería la siguiente, depende del modelo que tengas. Si vos sabés cuándo se comete fraude, o sea, si vos conocés el modelo de decir, mira, cuando sucedió esto y es fraude, sí, podés darle a la inteligencia artificial, podés armar modelos de detección de fraude. Pero que conozca por sí solo, bueno, es la respuesta que daba recién Ignacio, es bastante compleja. Sí te podría decir que a nivel de fraude lo que se utiliza muchísimo en ciencia de datos es la parte de grafos, que lo usan sobre todo el tema de los bancos. Los grafos serían así, o sea, imagínate grafos, digamos, unos redonderos donde decís, acá tengo un sujeto A, tengo un sujeto B, un sujeto C, un sujeto D. Que estos sujetos tienen el mismo domicilio o el mismo teléfono, han dado al banco, le han dado el mismo teléfono, le han dado el mismo domicilio, resulta que el mail que tienen es el mismo, bueno, y uno de esos sujetos sacó un préstamo y incumple, pagó la primera cuota, segunda cuota, incumple. En el momento que ese sujeto incumple, automáticamente se levanta la alerta en todos los otros sujetos que tienen el mismo domicilio, el mismo teléfono, etc. Entonces se empieza a analizar con ciencia de datos de cómo se comporta ese, llamémoslo grupo económico, en realidad no es, pero son todos esos sujetos vinculados. Entonces sirve muchísimo para anticiparte y frenar que ya sabes que los otros sujetos van a sacar con esa modalidad. O empezás a detectar las modalidades. Un ejemplo, administración tributaria, supongamos, vos decís, bien, a ver, yo sé que cuando detectaste un caso que un sujeto A
le vende a un sujeto B, el sujeto B, responsable inscripto de determinada actividad, que le vende a una cooperativa, la cooperativa de determinada actividad que le vende a otro sujeto, la cooperativa, y que el sujeto al que le vendió la cooperativa, el sujeto D, le vuelve a facturar al sujeto A. Eso, para detectarlo en forma masiva, hoy en día no podría si quisieras hacer un simple cruce, ¿no?, tradicionalmente en un Excel. Con grafos lo podés hacer. Le podés dar toda la facturación al sistema, obviamente que requiere muchísimo procesamiento, necesitas computadoras muy potentes, o sea, servidores potentes. Entonces le das toda la facturación y decís, yo quiero que me encontres esto. Cuando haya una vinculación entre 4 empresas, que una empresa sea una cooperativa que se dedica a la venta de granos, donde haya monotributistas involucrados, etc. Bueno, eso se puede detectar, pero está previo al conocimiento tuyo donde vos le enseñás. Voy a agregar algo más, que por ahí tiene que ver esto, tenemos que usar la capacidad que tenemos los que sabemos del negocio, vinculado con los que saben, por ejemplo, en este caso, ciencia de datos, analítica de datos, y ahí está el valor agregado. El problema es cuando no se conectan, es muy difícil conectar las partes, porque el que sabe del negocio no le quiere transmitir el conocimiento al que sabe de datos, porque dice, me voy a quedar sin trabajo, lo explicó muy bien ahí Ignacio, es excelente el cuadro, me encantó esa matriz, y ahí es donde tenés que conectar. Es muy difícil conectar el que sabe del negocio con el que sabe de datos. Y lo mejor que yo por ahí le digo a muchos compañeros contadores es, imagínate que ahora vos tuvieras las dos capacidades. Sabés del negocio, sabés de impuestos y empezás a estudiar datos. Empezás a ser exponencial. Entonces le digo, piénsense en ustedes mismos como exponencial. Empezás a ser exponencial respecto a tus compañeros. Bueno, eso. Si me permiten, como una anécdota personal que yo creo que puede ser útil para ustedes. La primera red neuronal de este tipo, como la gestora de moda, que yo hice fue hace 26 años, en el año 1998, cuando se hacían redes de perceptrones. Y en aquella época hicimos una red para detectar quiénes defraudaban el IVA. Y yo tuve un resultado en el que se detectaba el IVA con un 99,2% de éxito. Y digo, esto me dan el premio Nobel, esto es una cosa fenómena, se lo conté a mi abuela, esto es una cosa estupenda, qué bien. No valió para nada, hubo que tirarlo. ¿Por qué? Porque para un inspector que tiene que inspeccionar la banca y que tiene que ver 12 o 15 bancos, no le sirve para nada el que la máquina le diga que el banco tal tiene un 0,9743% de ser tramposo y el otro banco tiene un 0,93% de por ser tramposo. Tiene que decirle, está haciendo la trampa así. Y no lo dice ninguna. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando las personas que venden inteligencia artificial, las empresas, nos vienen a ver a las administraciones tributarias, podían intentar vendernos cosas para hacer feliz al contribuyente, para responderle malas preguntas, pero no. Vienen con su limitada visión de que somos felices persiguiendo a los contribuyentes y que si nos prometen una cosa que coja al defraudador, se lo vamos a comprar. Y están vendiendo una mentira. La inteligencia artificial no puede saber si Pepe o Juan han defraudado. Lo que puede saber si hay colectivos que han defraudado. Pero el desafío que tiene que resolver la inteligencia artificial y que hoy en día no es capaz de resolver, pero ustedes sí, es el cómo y el por qué. Sí, buen día. Una pregunta para ambos que parte de 3 premisas que he aprendido a lo largo de mis años en la administración tributaria. La primera es que, y cada vez estoy más convencido de esto, que lo nuestro depende en grandísima medida de la calidad de la información con la que trabajamos. La segunda es que hay algo peor que ser ineficiente, que es serlo públicamente. Y la tercera, va muy en línea con lo que decía recién Ignacio, es que conocer para nosotros es un punto de partida. Lo que tenemos es que probar para ser eficaces en nuestra gestión. Y probar ya es otra cosa. Entonces, partiendo de estas 3 premisas, mi pregunta va por el lado de, dado que la inteligencia artificial, sabemos todo el potencial que tiene para explotar la información que tenemos, si en la experiencia de ustedes han podido usarla para mejorar la calidad de la información que se tiene. Porque, por ponerlo en un ejemplo, cerca de casa cambiaron hace poco un semáforo que permitía un giro a la izquierda.
ese semáforo se eliminó, pero la actualización del Waze o del GPS todavía no llegó. Ya hubo algunos accidentes ahí, sobre todo mucho malestar, porque el GPS sigue mandando doblar a la izquierda donde ya no se puede, y esto puede ser grave. ¿Se entiende? Digo, ¿qué experiencias tienen de mejora en la calidad de la información o de errores en el uso de la inteligencia artificial que nos han dejado algún aprendizaje útil en este sentido? Esa es la pregunta. Gracias. Ignacio. Bueno, pues por poner un ejemplo en ese tipo. Hace unos años empezó en España a utilizar el sistema de factura electrónica. Eso generaba una dificultad adicional. Para toda administración tributaria el problema de la identificación es una pelea campal. Y más un país, y más con el sistema de la estructura tributaria. Por ejemplo, en España nosotros tenemos 47 millones de habitantes y hay 71 millones de contribuyentes. Y dice, ¿pero cómo es posible? Yo muchas veces cuando veo otros países me dicen, pero estamos todos locos, ¿cómo tienes ustedes así? No, porque son 47 millones, porque hasta los niños tienen NIF, más todos los no residentes, más todos los turistas, más los muertos por si les podemos cobrar algo. Es decir, que todo el mundo está en la base de datos. Entonces, el tema de la identificación es crítica en nuestro modelo. Todo cuelga de una identificación robusta. Y nos llevó durante muchísimos años un esfuerzo tremendo que la identificación fuese buena y que todo aquel que declarase tuviese certificado electrónico y fuese bueno. Cuando empezaron a llegar las facturas electrónicas, el problema es que es información cruzada. Yo parto de, es decir, hay parte que yo declaro sobre mí y hay parte que declaro sobre otro. Doy la referencia de otra empresa, del cliente, de lo que sea. Y por tanto, la información que doy sobre mí está siempre bien, pero la información que doy sobre el otro a veces es imprecisa, o a veces está mal, o a veces es una complicación. ¿Qué es lo que ocurre? Mientras que para identificar nuestros 20 millones de declarantes de renta una tasa del 99,9% de calidad es suficiente, porque nos obligaba a recibir con los bancos 10 o 15.000 incidencias, si nosotros estamos recibiendo 1.500 millones de facturas por mes, un 99,999 de calidad no es suficiente, porque son centenares de miles de errores ya en la tasa de unos 10.000. Entonces, ahí para lo que se ha utilizado inteligencia artificial y machine learning, es para con esos datos declarados sobre otros que son imperfectos, utilizando los datos que dice el contribuyente, su nombre y sus apellidos, limpiando el sitio y tal y cual, esa imputación pase a tener, en vez de 3 decimales de calidad, 8 decimales de calidad. Entonces, coincido con usted en que la calidad es muy, muy importante y sí que hay problemas. Lo que pasa es que, como decía no era Pettigrew, era, no me acuerdo, en 7 personajes, Pirandello, en 7 personajes en busca de un autor, la inteligencia artificial es mucho claro que está buscando es un problema. Entonces, efectivamente, para nosotros en las facturas electrónicas era un problema que ha encontrado su autor. Pues, pero en respuesta a su pregunta, sí puede la inteligencia artificial ayudar a la calidad de los datos. Sí, opino también exactamente igual, que te puede ayudar mucho. Depende para lo que buscas y también cuál es el fin con el que lo usas. Abogado me dijiste que eras, ¿no? Ah, contador. Bien, no digo, porque estás buscando por ahí pruebas fehacientes y te digo, y no. Pero te sirve para dar un acercamiento de inteligencia artificial. Supongamos que voy a decir, bueno, a ver, quiero clusterizar, quiero determinar quiénes sujetos tienen determinadas cualidades o determinadas características. Y quiero conocer todos esos que son iguales. Entonces te sirve para esa aproximación, pero que no va a ser exacta. Un ejemplo que te podría dar, por ejemplo, acá en Córdoba está IDECOR. IDECOR se encarga de todos los datos geoespaciales. Entonces vos podés entrar por el mapa de Córdoba, entras a cualquier propiedad, y vas a ver cuánto vale esa propiedad, a cuánto se debería alquilar y vender. Ahora, ¿es exacto? No, es una aproximación. Tienes como 78 variables en donde, por ejemplo, se hacen análisis de mercado, valores del suelo, se trabajó con cámaras empresarias, se trabajaron con distintos actores y también a nivel de campo. Vos podrías ver, hoy en día en cualquier campo, cuánto es la rentabilidad esperada de ese campo, cuánto rinde, a cuántos quintales se puede alquilar. Efectivamente, bueno, en un caso lo controlé y decía 7 o 8 quintales y en realidad un campo que se alquila 7 a 6 quintales. Entonces, más o menos es una aproximación, no es exacto, pero te sirve para tener a grandes rasgos una idea que antes no hubieses tenido esa información.
Si vos quisieras saber hoy en día cuánto podrían rendir en promedio los campos de corda y sacar una estadística, lo podrías saber. Entonces, es para para lo macro o para identificar esa parte macro y no el caso individual. Cuando vas al caso individual, como decía Ignacio, muchas veces tenés una probabilidad del 90% que por ahí tributariamente no nos sirve el probabilidad del 90%. Tiene que ser exacta. Y creo que, bueno, así como está avanzando, hay una ley de Moore que te dice que cada 2 años aumenta la velocidad de los microtransitores, básicamente. Entonces, cada 2 años vamos a ver más potencia computacional. Y ahora está viniendo también hasta la computación cuántica, algo que no está usado para fines comerciales todavía. Pero no sé qué puede llegar a pasar de acá 5 o 10 años. Porque a mayor poder de computación, mayor poder de cálculo y mayor cantidad de datos, y es un futuro incierto. Bien, por razones de Si me programación, perdonas. última pregunta. Bueno, simplemente como complemento, por dar alguna idea a la pregunta que se acaba de realizar, en Canadá se ha realizado un experimento, un trabajo serio en el que se ha unificado la legislación nacional junto con la legislación de los distintos estados, y allí el problema que se ha querido resolver es el tratamiento de figuras jurídicas que, como dicen los anglosajones, no tienen bright lines. Por ejemplo, hasta qué punto un trabajador es un autónomo o no. Depende de los medios que ponga de producción, cuántas horas trabaja. Estoy pensando en conductores de Uber o personas o otras cosas muy complejas. Y en este caso, utilizando 20 variables distintas, el sistema lo que dice es, primero, esta persona debería ser calificado de acuerdo con la muy compleja legislación canadiense, en este caso concreto, en este tipo de epígrafe y en esta actividad. Tiene 2 utilidades. Se le ofrece al contribuyente para que pueda decir si yo disputo con la administración, qué probabilidad tengo de ganar, y también al inspector para decirle si este señor discute conmigo, qué posibilidad tengo yo razón o no a la vista de otros antecedentes. Por tanto, en temas que ya no sean puramente numéricos, como puede ser el valor de una propiedad, sino hasta en temas jurídicos que llevan a que yo tenga un derecho, una obligación o no, hoy en día la inteligencia artificial se puede utilizar. Ahora bien, ¿conviene que eso se haga? Eso es lo que yo ya no lo tengo tan claro. Bien, bueno, gracias por el espacio, excelente César, Ignacio. Bueno, yo quiero hacer una apreciación respecto del aporte que pueda hacer toda esta automatización a través de la inteligencia artificial en lo que hace a la transparencia y calidad del servicio. Y habían preguntado sobre automatización versus legislación, versus esa parte normativa. Y ahí es para pensar en nuestra administración tributaria cómo, fíjense en las últimas normas, resoluciones, cuando ustedes saben que todo va acompañado de su sistema, su desarrollo de ese proceso en la web o en el aplicativo. Y antes estaba todo el lenguaje a través de un anexo y ahora dice en la misma norma, remite al micrositio. Remite a un micrositio, un lugar dentro de la web que puede ser modificable. Creo que eso debe ser replanteado. Por otro lado, algo importante, cuando hablamos de automatización estamos hablando de las grandes bases de datos y de la Big Data que se alimenta. Hay una Big Data fundamental que es la que se presta al contribuyente, que es la de preguntas frecuentes, donde cada consulta tiene su ID, su identificación, y entonces remite a esa gran base de datos. Esa que está a disposición, porque recordémonos que preguntas frecuentes como la doctrina de la administración tributaria. La norma no abarca toda la casuística y después doctrina o escribe el organismo a través de las preguntas frecuentes. ¿Cuál es el problema en una administración tributaria hacia la transparencia a los contribuyentes cuando de pronto vas a un lugar específico con una temática y sacan de esa plataforma una cantidad de temáticas, una cantidad de ID? Por eso hablo de, como Ignacio comentó, sobre eso que hace al servicio del contribuyente. Creo que hay que también replantear por qué esto ya no se presta como servicio al contribuyente. Y en tercer medida, las administraciones tributarias tienen un socio estratégico, que es el profesional de ciencias económicas.
porque el empresario está pensando en su negocio y en su beneficio. Para eso tiene el especialista. Y también tiene que poner la mirada de cada desarrollo que hace, de ponerlo a prueba, porque cada año cambian las aplicaciones de impuestos que tienen liquidación periódica y no se ponen a prueba. Así que también creo que ahí no sé cómo se hace, pero me llamó muchísimo la atención muy bien lo que se hace en España con las consultas complejas que ya usan para que el contribuyente pueda acceder. Así que son 4 aspectos muy importantes para avanzar nosotros en nuestra administración tributaria. Y gracias, Ignacio, por toda esa nueva visión que nos estás dando hacia otra administración tributaria mucho más desarrollada en este aspecto. Gracias. Ha sido un privilegio, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a despedir a nuestros expositores y vamos a hacer un corte de 11 a 11:30 para el coffee break. Y retomamos las exposiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los expositores.